época ha tocado corazones. Es un texto que ha transformado vidas. Y una de esas vidas es del reformador Martín Lutero. Cuando él era un monje todavía agustino, él fue llamado a estudiar el libro de Romanos. Y al comienzo, cuando leía estos textos, no la entendía. Le llamaba la atención que el Evangelio contenga la justicia de Dios. Lutero decía que Dios le había engañado. Así decía él: Dios me engañó. ¿Cómo es posible que el Evangelio contenga la justicia de Dios? Porque usted sabe que etimológicamente la palabra Evangelio es buenas nuevas, es buenas noticias. Pero a la misma vez Lutero dice, bueno, Dios dice que es una buena nueva, pero por otro lado Dios dice que es la justicia de Dios. En el tiempo de Lutero, era la época medieval, y se tenía el concepto que la palabra justicia es lo que Dios exige, requiere del hombre. Por eso que a Lutero no le cuadraba. Y llegó por un tiempo a odiar a Dios. Porque Dios era muy exigente, muy perfeccionista. Y él realmente, Lutero, no entendía la gracia de Dios. Él creía que el Evangelio era otra forma de Dios de exigir al pecador. Entonces, por eso para Lutero le causaba perplejidad este pasaje bíblico. Sin embargo, otra vez volvió a leer este mismo pasaje bíblico y entonces entendió realmente el pasaje en su marco verdadero. Lutero dice que a partir de este pasaje él pudo entender el Evangelio y las puertas del cielo que parecían para él cerradas se le abrían de par en par. Es este pasaje bíblico que empezó la reforma del siglo XVI. La lectura de todo el libro de Romanos y el libro de Gálatas que estamos estudiando en la mañana son los libros fundamentales con la cual empezó la reforma del siglo XVI. Hoy vivimos en un mundo también lleno de oscuridad. Hoy vivimos una crisis espiritual, una crisis religiosa. Existen muchas denominaciones en el mundo entero. 4.800 y tantas hay. Sin embargo, lo único que nos puede quitar la venda de los ojos es el estudio concienzudo de las Escrituras, y especialmente el libro de Romanos. Ojalá que esta mañana, así como Dios iluminó a Lutero para que entendiera Romanos 1, 16 y 17, podamos también entender Romanos 1, 16 y 17 y podamos entender el Evangelio que se revela en esos escritos. Vamos a dividir este pasaje en dos estudios. Uno, el Evangelio es poder de Dios, y el otro, el Evangelio revela la justicia de Dios. Volvamos a leer el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que él no tiene vergüenza del Evangelio. Él no siente vergüenza del Evangelio. En la Biblia hay algunos que tuvieron vergüenza del Evangelio. Uno de ellos fue Nicodemo, que vino a Jesús visitando en la noche, porque tenía vergüenza del Evangelio. Otro que tuvo vergüenza del Evangelio y quien había sido lleno del Espíritu Santo fue Pedro. En Antioquía tuvo vergüenza del Evangelio. Y a través de los tiempos siempre ha habido gente que tiene vergüenza del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice que él no tiene vergüenza del Evangelio. Ahora, estas palabras quizás para el tiempo en que vivimos no tendrían mucha connotación o relevancia. Sin embargo, para la época que Pablo vivía, sí.
Porque Pablo, cuando está hablando del Evangelio, está hablando de Jesucristo. Y si un vecino romano le diría, a ver, ¿tú crees en el Evangelio? Y Pablo diría sí. Y a ver, ¿de qué trata ese Evangelio? Entonces Pablo diría, trata de que Cristo murió. ¿Cómo me estás diciendo que Cristo murió? ¿Y dónde murió? En una cruz. Ah, no, Pablo, no te creo eso. Porque en la cruz no mueren los patoteros, los delincuentes. Ahí mueren los asaltantes, ahí mueren esos delincuentes. ¿Tú cómo me vas a decir que tú crees en un hombre que murió en una cruz? Eso es ofensivo. En el tiempo de Pablo eso no era buena noticia, porque se sabe que en la cruz morían los mayores criminales de la época, y eso era verdad. Es decir, entonces era un mensaje impopular, no calzaba en la mente de las personas de la época, de los griegos. Para el judío también el Evangelio era locura, y les voy a demostrar que es cierto esto. Los judíos tenían un concepto diferente acerca del Mesías. Esto está en el libro de Juan. Vamos un ratito a Juan, capítulo 12, hermanos. 12. Juan 12. ...32 hasta el 34. ¿Cómo los judíos veían la obra del Mesías? Juan 12, 32 al 34. Miren. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Cuando Jesús estaba hablando a los judíos sobre su muerte vicaria en la cruz, que es necesario que Él sea levantado, es decir, que vaya a la cruz, que muera. Entonces los judíos le dijeron, se quedaron perplejos, dijeron, pero de ese Cristo nosotros no hemos oído. Nosotros hemos oído que el Cristo permanece. ¿Y cómo tú dices que el Cristo tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Es decir, a ellos se quedaban perplejos. Eso no podían entender. Ahora, los judíos no es que son tontos. Ellos también citaban las Escrituras, creían en el Antiguo Testamento. Cuando ellos dicen, nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre, ellos están citando Daniel 7. ¿Se acuerdan cuando un hijo de hombre fue hacia el anciano de días? Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y se le fue dado a este hijo de hombre ¿qué? Dominio, y su dominio es dominio eterno que no tendrá fin. Entonces, ellos estaban citando ese pasaje haciendo ver que el Cristo permanece para siempre. De hecho, que ese pasaje bíblico se citaba para decir que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Si se acordarán, ¿no? Nada que ver. Ese pasaje bíblico está hablando de la ascensión de Jesús. Amén. Está hablando de la ascensión de Jesús. Pero ellos están citando la Escritura. Entonces, en la mente del judío no calzaba que Cristo tenía que morir. Ellos creían en un Cristo que su reino no tendrá fin. Y yo también creo en un Cristo que su reino no tendrá fin. Pero ellos no entendían lo más elemental, la soteriología, es decir, la salvación. Porque Cristo, para salvarnos, tenía que morir. Ellos se confundieron en lo siguiente. Al leer el libro de Deuteronomio 27, 28, ahí están las bendiciones por guardar la ley y las mal por desobedecer la ley. Entonces esto los confundía a los judíos. El Cristo, ¿cómo tenía que ser? ¿Obediente o desobediente? Obediente. Entonces ellos decían, bueno, el Cristo es obediente. Su obediencia es perfecta. Por lo tanto, tiene que recibir las bendiciones.
Debe permanecer para siempre. No puede morir un hombre obediente, justo y perfecto como el Mesías. Entonces ellos no entendían la salvación. Y claro, es lógico, suena lógico cómo Cristo, siendo obediente, perfecto, no reciba las maldiciones. O sea, es imposible que reciba las maldiciones habiendo sido obediente. Entonces, ellos citaban bien las Escrituras. El Cristo tiene que permanecer para siempre debido a su obediencia. Entonces los judíos no creían en la cruz. ¿Y por qué los cristianos entonces creemos en la cruz? Porque nosotros creemos desde el primer evangelio, que es Génesis 3:15. ¿Sí saben que el primer evangelio o el protoevangelio es Génesis 3? Desde ese momento Dios había hecho la promesa de salvar al hombre por medio de un sustituto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios sacó pieles de ovejas y vistió a Adán y Eva? Dios estaba enseñando el camino de la sustitución, que la salvación no era una elección humana, que la salvación no era una iniciativa del hombre, que la salvación no era un obrar del hombre, que la salvación era una provisión de Dios. ¿Amén? Amén. Ese es el evangelio. El evangelio es Dios obrando en Cristo para tu salvación. ¿Sí? Dios obrando en Cristo a favor tuyo. Esa es la salvación. La salvación nuestra es por medio de la sustitución, por medio de la vida y la muerte de Jesús. Así se efectúa la salvación. Eso es lo que los judíos no entendían. Cristo, si bien es cierto, vivió una vida santa, por lo tanto merece las bendiciones de Deuteronomio, pero ¿por qué recibió maldiciones? El libro de Isaías 53 es claro. Él llevó nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores. Por nuestros pecados y rebeldías Él fue muerto. Es decir, Jesús recibió las maldiciones de Deuteronomio, no porque se las merecía, sino en nuestro lugar. Él recibió las maldiciones para que nosotros recibamos las bendiciones. Amén. Y las bendiciones es vida eterna. Eso es el evangelio, hermanos. Él fue condenado para yo ser justificado. A Él lo hirieron para que yo no sea herido. Eso es el evangelio. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es potencia de Dios, poder de Dios. Yo siempre repito que esta palabra en griego poder es dinamita, dinamos, que quiere decir dinamita. El evangelio, más que una teoría, es una verdad que cambia también nuestras vidas para siempre. El evangelio tiene poder de Dios para salvación. Jesús dijo: si yo fuere levantado, a todos, a mí mismo. Hay un caso de un muchacho en un grupo pequeño que tengo, enseño los domingos allí. Este muchacho, cuando ingresó, él ingresó al grupo así medio tímido, pero poniendo sus límites, sus fronteras, ¿no? O sea, yo escucho por respeto, pero yo no creo en ese libro. Yo no creo en ese libro. Yo escucho porque está mi familia, así es que por respeto voy a escuchar. Pero él no se imaginaba que el evangelio de la Biblia es un evangelio que tiene poder de Dios para salvación. Él negaba a Dios, pero cuando en cierto momento hablé si alguien quería tomar la decisión de aceptar a Cristo y como su Señor y Salvador, entonces el chico me dijo, fue el primero: yo quiero aceptar a Cristo. Pero ¿cómo tú? Le digo, pero si tú no crees. No, creo que Él es mi Salvador y quiero hacer pública mi fe por medio del bautismo. El evangelio es poder. Quien escribe este texto sabe por qué lo dice. Pablo antes era perseguidor, el mayor opositor del cristianismo, pero ahora es el mayor defensor del cristianismo. Sin duda alguna, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de un poder
de Dios. Y ese poder se encuentra en la cruz. Cuando tú miras la cruz del Calvario, tú no puedes ser la misma persona. Cuando tú miras la cruz del Calvario, tú no puedes ser la misma persona egoísta y orgullosa, porque la cruz del Calvario tiene un poder de llevarnos nuevamente al Padre. Entonces, la verdad de la cruz es la verdad que cambia la dirección de la persona. Si la persona estaba en el legalismo, una mirada a la cruz le cambia la dirección. Porque esta mirada o el Evangelio tiene poder de Dios. Hermanos, no tengamos miedo de predicar el Evangelio. El Evangelio tiene su propia forma de conquistar el corazón del ser humano. Prediquemos la cruz y los resultados vamos a ver por montón. Amén. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos tienen vergüenza del Evangelio? No tengan vergüenza del Evangelio. No estamos hablando, tengan vergüenza de la iglesia a donde asisten. Tengan vergüenza quizás de su pastor. Tengan vergüenza del carro que tienen. Tengan vergüenza de lo que no tengan, pero no tengan vergüenza del Evangelio. No pueden tener vergüenza del Evangelio. El Evangelio es la potencia de Dios para salvación. Amén. ¿Y para quiénes? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también Al griego. Y al el Evangelio no margina y no excluye a las personas. Quien quiera que sea, no importa en qué lugar del mundo se encuentre, pero también esa potencia le llega para salvación. El Evangelio contiene la salvación. ¿Y qué es el Evangelio? Es la cruz. Amén. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando, en resumen, de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios para los que son salvos. Entonces, ese Evangelio es la cruz. Estoy hablando en resumen, porque cuando hablo del Evangelio hablamos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero el Evangelio se fundamenta y se centra en la cruz del Calvario, porque ahí el Señor tomó la copa amarga, llevó la culpa nuestra, nuestras maldiciones, a fin de que nosotros seamos salvos y redimidos. Amén. Amén. Muy bien, la otra parte. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Y qué es esto de la justicia de Dios? La Biblia nos va a ayudar a entender qué es la justicia de Dios. Vamos un ratito a Salmos, al Antiguo Testamento, para entender un poco qué es la justicia de Dios. Dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. Salmos 71.